Y bueno, y hoy hemos hecho esta concentración para decirle al ayuntamiento, sabemos que hoy no están trabajando, pero la idea de hoy es decirle que pare ya con esta criminalización a las feministas. Que un gobierno que se dice de izquierda y liderado por una mujer, ya está bien. Que diga sus errores, que lo han hecho mal, que reparen el daño moral que nos están haciendo y que se den cuenta que es una barbaridad que quieran multar a 5 compañeras por escribir "vivas no queremos". Entonces, que ya está bien, que lo dejen ya. Nos hemos puesto las del jersey porque en el parte policial decía que una de las faltas más graves era pintar un jersey, que es una movida de hormigón que está ahí dibujada, ahora la van a ver. Y entonces hemos traído también para dibuja tu jersey y que se lo lleven y los cuelguen en las ventanas o los colgamos en el ayuntamiento donde querramos. Y ahí estamos, somos los del jersey. Así que damos paso a las compañeras. Les col·lectives i individualitats feministes exigim a l'Ajuntament de Corbera del Llobregat que arxivi la proposta de sanció a les 5 companyes feministes del poble. El vespre previ al 8 de març, en el marc de les reivindicacions de la vaga feminista que es realitzaven a escala internacional, es va convocar una passejada nocturna a Corbera del Llobregat on es van fer diferents accions com a crida a la participació de l'endemà. 5 companyes van ser identificades per la policia local de Corbera i ara s'enfronten a una proposta de sanció de 20.000 euros cadascuna, és a dir, 100.000 euros, per una suposada infracció de deslluïment de l'immobiliari urbà. Els atribueixen diferents pintades de caràcter feminista. L'atac repressiu que estan vivint les companyes de Corbera per part de l'Ajuntament, amb una multa completament desorbitada, ens afecta a totes. No podem deixar passar ni un d'aquests atacs frontals al moviment. A l'Estat registrem menys d'un centenar de feminicidis cada any. En el que portem de 2021 consten 29 feminicidis com a xifres oficials, però sabem que seran molts més. 7 dones han estat assassinades aquest maig. A Corbera del Llobregat mateix, en un any hem assistit a 2 feminicidis. L'últim, la darrera setmana, el maig de 2021. No pot ser que ens demanin 100.000 euros per escriure "Vives ens volem". Les parets es netegen, les nostres germanes no tornen. A diverses parts de l'Estat, el moviment feminista està rebent diferents cops. Aquesta campanya transcendeix les fronteres. Fem una crida local, nacional, estatal i internacional perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Cuantas feministas, vecinas, aliadas, amigues, para decir al Ayuntamiento de Corbera de Llobregat que no estamos solas, ni somos 5, ni tan discretas. La noche del 7 de marzo, en el marco de la caminata nocturna previa a la Huelga General Feminista Internacional del 8M, 5 compañeras fueron retenidas, identificadas y multadas por supuestos faltas de deslucimiento del inmueble público. Un mes después llega la propuesta desorbitada de sanción de 20.000 euros por persona. Sí, escucharon bien, 100.000 euros en total. ¿Han visto qué rápidas son para algunas cosas? ¿Y qué sentimiento de autoridad patriarca emanan en sus sanciones? Sí, autoridad patriarca, lo hemos dicho bien. Porque aunque gobierne la izquierda o nos dirijan mujeres, lo único que puede desprenderse de este gesto condenatorio es un principio de disciplina patriarcal y castigo económico y violento hacia las mujeres feministas. Y señora alcaldesa, usted nos dice que esto no es político, pero vamos a ver, señora, todo el pueblo está grafiteado con algunas plantillas, incluso con sus lemas y sus colores, pero no le gusta el feminismo, para usted eso es vandalismo. Pues entonces, señora alcaldesa, no en nuestro nombre. No es posible que se llene la boca hablando de feminismo y luego nos repriman. 2 feminicidios en un año, tristemente en Corbera. Y no sabemos si todavía funciona bien una oficina de atención a la dona, si hay psicólogas especializadas, feministas y trabajadoras sociales que puedan asistir a las mujeres en situaciones de urgencia y no solo durante su horario laboral. ¿Cuánto presupuesto se destina a ello? ¿A quién pueden recurrir las mujeres en situación de violencia? ¿A ustedes? Pues parece que no.
Un ayuntamiento de izquierda debería garantizar el derecho de reunión, de libre expresión y de las políticas feministas, y no debería castigar estas prácticas como ustedes están haciendo. Algunas estamos decepcionadas, otras molestas, otras rabiosas y otras en pie de guerra. Somos muy diversas y tenemos mucha imaginación. Revolucionamos las camas, los trabajos, las casas, las familias y también los ayuntamientos. Ocupamos las plazas, las casas y los corazones. Tomamos el cielo por asalto si es preciso e hincamos los dientes en la carne del patriarca para así poder alertar a las demás. No van a amedrantarnos con multas, acallarnos con presiones, ni tampoco nos van a meter miedo. El miedo algún día va a cambiar de bando. Porque somos manada feminista, no tenemos un Dios, una patria, ni un marido, ni un patrón, ni mucho menos un ayuntamiento represor. No, no les tememos. Somos parte de esa marea feminista que campea en las plazas de todo el mundo, que se hermana con la resistencia palestina o con las luchas de las hermanas colombianas, que sufre el terricidio que las compañeras de los pueblos originarios denuncian. Somos esas, sí. Las brujas, las locas, las indiscretas, las autóctonas, las extranjeras, las otras. Todas esas otras que no pueden acallar. Así que hoy estamos aquí por todo esto, sí, por todo esto, por Palestina, por Colombia, por nuestras muertas, por las jóvenes, por las abuelas, por las presas, por las deportadas, por las que perdieron la vida en el mar, por las violentadas, por las ultrajadas, por nosotras. Porque si tocan a una, respondemos todas.